Bueno, hemos regresado, que el Señor le bendiga. Habíamos tenido un problema técnico por causa de la transmisión, pero ya está solucionado, así que aquí estamos nuevamente para seguir con la continuidad del estudio y enseñanza de la palabra, de la cual comencé el día jueves con el nombre de el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Donde estuvimos ahí compartiendo una palabra, estudio, así que vamos a seguir con la continuación de este tema, ya que es una serie bastante larga y alto punto bien importante que se deben de abordar. A veces nosotros vemos la palabra del Señor con relación a su segunda de una vista muy simple, donde solamente se habla con relación al arrebatamiento, a la segunda venida, si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación, y se enfocan en esos puntos, pero esta palabra con relación a su segunda venida tiene un trasfondo más profundo, más inmenso, lo que es con relación a la palabra. No es solamente si pasa o no pasa, que el arrebatamiento, no, aquí hay algo más que también el Señor quiere manifestar en este tiempo, antes de su venida, durante su venida y por supuesto después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando ya estemos con un cuerpo glorificado a la imagen de Él. Así que vamos a dar la continuidad para poder compartir y a dar algunos textos bíblicos que quedaron pendientes del jueves pasado, ¿cierto? En este mismo tema, en este mismo estudio. Así que antes de comenzar vamos a orar al Señor. Le invito ahí en su casa que junto conmigo también puedan orar y presentarlo delante del Señor, y que el Señor también sea usando mi vida en esta hora. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos la gloria, la honra, te damos la alabanza, toda adoración a ti. Declaramos que tú eres Dios. Nada podemos hacer, solamente estando en ti, Señor, podemos alcanzar aquellos propósitos, Señor, que tú has determinado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú obrando y fortaleciendo en este tiempo, Señor, nuestras vidas, Señor, fortaleciendo nuestra fuerza como la del búfalo, Señor, y renovando aquellos que no la tienen, Señor, como la de las águilas. Padre amado, que tu presencia sea tomando total control de nuestras vidas, que nuestra fe también, Padre amado, sea cada día fortaleciendo, creciendo, cada vez mayor, Padre amado, en nosotros, en tu iglesia, en tu pueblo. Bendigo cada familia, cada hijo tuyo, que en esta noche, Señor, se esté conectando, cada uno de aquellos que estén pasando, Padre amado, o aquellos que van a ver el video a futuro. Señor, sea tú bendiciendo su vida, su casa, su familia, Señor, resguardándolo de toda circunstancia, Padre amado, fortaleciendo su fe, Padre amado, en medio de esta pandemia y de todo lo que en el mundo entero está sucediendo, creyendo fielmente, Señor, que tú tienes total control de todo lo que hoy día está sucediendo en la tierra. Padre amado, guárdanos, cuídanos, Señor, cuida a nuestros hijos, cuida a nuestra familia, cada hombre de Dios, cada ministro, Señor, que dispone cada día en su corazón compartir una palabra de vida, de edificación para nosotros, en la cual es muy necesaria en estos tiempos. Señor, gracias te damos, oramos, Señor, por las naciones, Señor, que sea tú, Señor, glorificándote en medio de ella, Padre, Señor, en medio de la tempestad, en medio del caos, Señor, sea manifestando tu gloria, tu paz. Tu palabra dice, Padre Santo, en Génesis capítulo 1, versículo 2, que estaba la tierra desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, aleteando, Padre Santo, para poder llevar a cabo, Señor, el orden, Señor, que tú querías, Señor,
concretar en ese tiempo. Así también creemos, Señor, que tú has de provocar un orden poderoso, Señor, en este tiempo, primeramente en nuestra vida, en nuestra casa, Señor Padre Santo, en nuestro corazón, en el hogar, en los hijos y en la familia. Señor Padre amado, provoca el orden que es necesario para que tu gloria y tu poder sea cada día manifestándose de una forma extraordinaria y sobrenatural. Te bendecimos, Dios, te adoramos y todo lo dejamos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite, nos concede de poder a través de vía internet, poder congregarnos, poder reunirnos, poder compartir una palabra de bendición para su vida. Este es el tiempo que Dios, el Señor, nos ha permitido y debemos de aprovecharlo. Amados hermanos, quizá mucho podemos extrañar el congregarnos mutuamente para ver la manifestación de la gloria de Dios en medio de la alabanza, de la adoración, cierto, en la unidad, pero también a través de estos medios Dios también se puede glorificar en tu vida. Si tú lo crees, di amén ahí en donde tú te encuentras, porque Dios no es un Dios limitado. Él no necesita de un lugar para poder glorificarse. Él a través del vía internet, a través de estos medios, también puede provocar en ti una restauración, un renuevo, una liberación, una sanidad, una fortaleza. Así que Dios no se limita, Dios no tiene limitaciones. Dios es un Dios de poder, de omnipresente, todopoderoso. Por tanto, Él cuando quiera y donde quiera llevar a cabo, y no hay nada que lo obstaculice. Así que, amados hermanos, sintámonos bendecidos en esta noche de poder hoy un día compartir la palabra, y a través de ella tú puedas también sentirte bendecido grandemente. Quiero compartir unos saludos. Aquí Verónica Ampuero nos está saludando. Bendiciones, pastores, nos dice: Dios te bendiga, Verónica, Dios sea obrando en tu vida, en tu ser. Declaramos toda sanidad en tu cuerpo, toda fortaleza, todo renuevo de parte del Dios eterno sea llevándose a cabo de una forma poderosa a través del poder del Espíritu Santo en tu vida, en tu casa y en tu familia. Dios tiene el control total. Mi amada esposa Yesenia García, que manda corazones: Dios bendiga a mi esposa, la amo mucho, que el Señor te bendiga, amorcito, te amo. Hermana Estela, bendiciones, pastor, para usted. Bendiga su vida plenamente en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana Tela, muchas bendiciones. Esperamos que estés bien ahí, siempre en comunión, conexión con el Señor, una intercesora potente en la mano del Señor. Que Dios siga cada día usando su vida y este ministerio tan importante de lo que es la intercesión hoy en día es muy necesario en el cuerpo de Cristo. Bendiciones. Pastor, la hermana Sandra Jacobo allá en Guanaquero, Dios bendiga, hermana Sandrita, muchas bendiciones para usted, para su familia, que Dios sea provocando una fortaleza, una protección de parte de Dios en ese lugar, ahí cerca de los cerros vive ella, así que ahí de repente quizás subirá a los montes y adorar al Dios eterno. Qué maravilloso. Que Dios bendiga a la hermana Sandrita, una mujer intercesora, también de parte de la iglesia de Cristo Cogido para Liberar, acá en la ciudad de Coquimbo. Dios bendiga a esta mujer poderosa en el Señor. Amén. Dios bendiga al hermano Eugenio Gutiérrez, que también lo está viendo. A la hermana Azucena Vilches, Dios les bendiga. El hermano Alejandro, mi suegro, bendiciones a todos, dice él, que el Señor le bendiga grandemente, y así a cada uno de los hermanos que pueden estar también viéndolo pero no están comentando. Que el Señor le bendiga grandemente en este tiempo tan hermoso que estamos viviendo, y en el tiempo también que Dios nos va a permitir más adelante de poder ir disfrutando. Vamos a ver la gloria de Dios. Se ha orado, se ha declarado
por varios ministros se ha profetizado que viene un avivamiento poderoso, sobre todo en la nación de Chile y también en todas las naciones. Así que lo creemos que Dios nos va a conceder nuevamente la oportunidad de poder reunirnos, de poder congregarnos y de poder manifestar y salir con toda la fuerza, con todo el power, amados hermanos, a manifestar la gloria de Dios a las calles, no dentro de los templos, sino a las calles. Este va a ser un tiempo cuando salgamos nuevamente a la calle a congregarnos y tengamos la libertad, vamos a salir a las calles a manifestar, declarar la buena nueva y a anunciar a la gente que el tiempo del fin se acerca y es tiempo de que se vuelvan al Señor. Así que el Señor bendiga a cada hermano, cada hermana que se ha conectado. Y bueno, vamos a seguir con el tema que quedamos pendiente del jueves pasado, ¿cierto? Yo hablé con relación, es más, la serie es con relación al regreso de nuestro Señor Jesucristo, al regreso de nuestro eterno. No sé tú si lo estás esperando, yo sí. Yo lo estoy esperando y yo creo que tú también. Por algo estás hoy día conectado, por algo tú también te esfuerzas en buscar cada día de Él. Pero, amados hermanos, hay algunos que ni siquiera están pensando en el regreso del amado. Es más, hay algunos que tienen los ojos más puestos en lo terrenal que en lo celestial. Pero bueno, Dios es el que va tratando con cada uno de nosotros y Él es el que va provocando esa formación y esa madurez, ¿cierto?, de entender los propósitos y los planes del Dios eterno. Así que, amados hermanos, sigamos con la segunda parte o continuación de lo que quedé el jueves pasado. El jueves pasado yo le había dicho que hicieran una línea de tiempo, no sé si lo recuerdan. Algunos lo hicieron, yo estuve conversando con algunos hermanos y algunos lo hicieron de forma imaginaria, imaginaron la línea, otros lo hicieron escrito y está bien. Está bien. Y la línea de tiempo era del día cero, del tiempo cero, ¿cierto?, atacado, ¿cierto? Ahí cuando el sumo sacerdote lo tenían ahí en interrogación, en el tiempo donde iba a ser crucificado. Entonces yo dije que del 33 y medio en la línea de tiempo había que marcar 2000 años, ¿cierto? 2000 años desde el tiempo en que Jesús estaba siendo juzgado, ¿cierto? Y de ahí nos daba una fecha del año 2033 y medio, por lo cual todavía no hemos estado viviendo. Estamos en el año 2020. Entonces, yo había hecho la línea de tiempo hasta el año 2033 y medio. ¿Por qué hasta el año 2033 y medio? Eso lo vamos a ir viendo en un ratito, ¿cierto? ¿Y por qué 2000 años? Entonces, del año 2033 y medio, si ustedes recuerdan, yo le dije que tenían que restarle los 7 años de lo que es el periodo de tribulación y gran tribulación, o sea, la última semana de Daniel o la 70ª semana de Daniel, ¿cierto? De esos años, del año 33 y medio, había que restarle los 7 años y nos estaría quedando, ¿cierto?, el año 2025 y medio, ¿cierto? Y a esto se le debía restarle los 4 años del cambio de calendario del juliano al gregoriano, que son 4 años que están perdidos, que quedaron perdidos por un tema de ajuste matemático. Se perdieron 4 años, ¿cierto? Y nos daba el año 2021 y medio. No quedaba medio año que se le debía restar también en la línea de tiempo, que son los 150 días de la pretribulación. Y ahí quedamos, amados hermanos, y al final nos daba el año 2021, en lo cual son solamente cálculos. El día jueves, que yo no estoy dando ningún tipo de fecha, porque el día, la hora, dice la palabra, nadie lo sabe, ni los ángeles. Y ahí entramos también en el diálogo, que en esa palabra dice ni Jesús ni el Hijo, pero
Yo el día jueves dije que el Hijo sí lo sabe, porque Él es Dios. Ya no vamos a entrar nuevamente en eso, porque eso ya lo expliqué el jueves pasado. Entonces nos daba el año 2021, que de acuerdo a ese cálculo debería venir el Señor Jesucristo por su iglesia. Son solamente cálculos, no estoy diciendo con certeza de que el año 2021 el Señor debería estar viniendo, o sea, o que va a venir. Son solamente cálculos. La palabra de Dios dice claramente que el que entienda, que calcule. Entonces, amados hermanos, hoy día yo quiero seguir con la segunda parte, porque en todo esto resaltaron algunas preguntas, ¿cierto? Y una de las preguntas que resaltaron en este estudio, en esta enseñanza, amados hermanos, es por qué se cuenta 2000 años desde el día en que Jesús estaba siendo juzgado. ¿Y por qué no se cuenta desde antes o de más adelante? ¿Cierto? ¿Por qué se cuenta? ¿Por qué digo yo que se cuenta desde que el día en que Jesús estaba siendo juzgado cuando el sumo sacerdote lo estaban interrogando? De ese momento el Señor dijo algo bien importante y bien clave, y quiero que vayamos a la palabra para que me acompañen. Vayamos a la palabra en Mateo 26, capítulo 26, versículo 64. ¿Por qué digo yo que los 2000 años comienza desde el momento que Jesús tenía 33 años y medio? Algunos dicen que Él murió a los 33, otros a los 33 y medio. Ahí hay un debate. Pero ¿por qué digo yo que desde ese momento comienzan los 2000 años? Para que nosotros marquemos la línea del tiempo, 2033 y medio, para que veamos por qué se va restando. Entonces, dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 64. Dice así: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Mire, fíjese aquí la palabra del Señor es clara. Jesús en ese momento, cuando estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote, porque le estaban diciendo: dinos tú si realmente eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Y él dice la palabra que se silenciaba. Después le dijeron: te conjuro, dinos si realmente Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, le dice. Pero mire lo que dice, lo demás que dice: y además os digo, dice la palabra, que desde ahora. ¿Desde cuándo? De ese momento, ¿cierto? Desde que tenía 33 años y medio, del momento que estaba siendo juzgado. Dice: desde ahora, a partir de ahora, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Entonces, ahí tenemos nosotros que ver por qué yo digo que de los 33 y medio hacia adelante se cuentan los 2000 años, porque el Señor Jesucristo dijo claramente: desde ahora veréis al Hijo del Hombre de Dios, ¿cierto? Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo, dice, y viniendo en las nubes del cielo. Y si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, para poder reafirmar un poquito esto, dice así la palabra del Señor: he aquí que vienes con las nubes. Y el Señor en Mateo dice: viniendo en las nubes. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todo linaje de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén. Fíjese, aquí ya se confirma lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 26, versículo 74, diciendo que él viene en la nube, y Juan lo veía
en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene en la nube, ¿cierto? Entonces, a partir de cuándo se daba inicio a esta palabra profética de que Jesús viene o que va a venir en las nubes, a partir, amador, del momento que el Señor lo estaban juzgando ahí en Mateo capítulo 26, versículo 64. Entonces de ahí, hermano, comienzan lo que es los 2000 años, no de antes, no del año cero, no del año en que Jesús nació, sino que de ese momento. De ese momento el Señor habla y dice, de ese momento que a partir de ahora, de ese día, le iban a ver venir en las nubes. Amén. Bueno, espero que me digan amén, no lo escucho. Entonces el Señor, de acuerdo al cálculo que se estaría, amados hermanos, sacando, estaría viniendo al final de la 70ª semana de Daniel, de acuerdo a lo que Jesús dijo, porque el Señor Jesucristo va a venir cuando todo ojo le verá, de acuerdo a la palabra, en la manifestación pública, porque dice, todo ojo le verá, aún aquellos que les traspasaron. Un día vamos a ver ese tema, quiénes son los que les traspasaron. Vamos un día a compartir esa palabra también. Entonces, todo ojo le verá. Esto va a ser, amados hermanos, al final del periodo de tribulación y gran tribulación. Al final de ese proceso, al final de los 7 años, al final de la 70ª semana de Daniel. Al final, ahí dice, todo ojo le verá, porque la palabra de Dios dice que Él va a venir con una ropa teñida en sangre. La palabra de Dios nos habla en Zacarías, dice que el pueblo de Israel le van a ver, le van a preguntar, hey amigo, ¿quién te hizo esas heridas en tus manos? Y Él va a responderle, decir, mis amigos me la hicieron. Entonces, Dios se va a manifestar, además dice la palabra que va a poner los pies al frente de Jerusalén, en el monte al frente de Jerusalén, va a poner sus 2 pies. Entonces esa es la manifestación pública, donde todo ojo le verá. Y esto será, esta manifestación pública, amados hermanos, será al final de los 7 años de lo que es la 70ª semana de Daniel. Amén. Pero 7 años antes, de acuerdo a lo que hemos visto en la palabra, y hay alta base bíblica para esto, debería llevarse a cabo lo que es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie le verá. Es muy diferente a que todo ojo le verá, a que sin santidad nadie le verá. Es totalmente, ahí hay un contraste, amados hermanos, en ese sentido. O sea, ¿cómo? Todo ojo le verá. Sí, al final. Pero sin santidad nadie le verá. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, si nosotros no nos guardamos, si nosotros no nos apartamos para Dios, si nosotros no procuramos vivir en santidad, si nosotros no procuramos, amados hermanos, vivir y agradar a lo que Dios quiere, ser vasos de honra, ser vasos de bendición y no para ser vasos para cosas viles, amados hermanos, si nosotros no nos guardamos, amados hermanos, vamos a estar ahí en ese proceso de ver al Señor Jesucristo, donde dice la palabra, todo ojo le verá, se haya cuidado o no se haya cuidado, viva en santidad o no viva en santidad, todo ojo le verá. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos vamos a esforzar tanto en vivir en santidad y vivir para el Señor si al final todo ojo le verá? No, amados hermanos, aquí son 2 manifestaciones totalmente diferentes. Mire, debemos algo entender, que Jesús se manifestaba en secreto y se manifestaba en público. Jesús cuando nació fue en secreto, solamente algunos supieron, pero cuando se bautizó se manifestó en público y todos lo vieron. Jesús hablaba en público, pero en secreto le manifestaba las cosas del reino a sus discípulos. Entonces nosotros debemos de entender esta cosa de que Jesús se manifiesta en secreto, pero también se manifiesta en público. Con algunos se va a manifestar de forma secreta y en otro en público.
Es más, cuando nosotros tenemos que entrar en oración, la palabra de Dios dice, entra a tu aposento, cierra de ti detrás la puerta y tu Padre que te ve en secreto te va a manifestar en público, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, debemos entender que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la segunda pregunta que quiero responder, amados hermanos, a la enseñanza que compartí el día jueves con relación a la línea de tiempo que yo marqué, y repito, amados hermanos, solamente son cálculos, son cálculos. No estoy dando ninguna fecha específica, solamente cálculo. Puede que a lo mejor en alguna no coincida y esté yo equivocado. Estamos aprendiendo, solamente son cálculos, no son fecha definitiva que yo esté dando. La segunda pregunta que tenemos que responder, amados hermanos, ¿de dónde se saca que el Señor vendría después de 2000 años? ¿De dónde se saca? ¿Cuáles son las bases bíblicas para yo decir que en 2000 años el Señor, después de 2000 años el Señor viene? ¿De dónde sacamos eso? Y acuérdense, contando del año 33 y medio hacia adelante. La primera base bíblica que le quiero compartir, amados hermanos, se encuentra en Lucas, capítulo 10, versículo 5. Acompáñeme a Lucas, capítulo 10, versículo 35. Y dice así la palabra del Señor. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero. Cuídame este hombre, y todo lo que gastare de más, yo te lo abonaré a mi vuelta. En otras versiones dice, yo te lo devolveré a mi regreso. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, aquí estamos hablando del buen samaritano, ¿cierto? Estamos hablando del buen samaritano. El buen samaritano, dice la palabra que vino un hombre que bajó de Jerusalén, ¿cierto? Y en el camino lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. ¿Ya? Dice que pasó un sacerdote, lo miró y siguió de largo. Pasó un levita, ¿cierto? Lo miró y ¿qué hizo? Pasó de largo también. Y después pasó, amados hermanos, un samaritano, ¿ya? Y el samaritano, amados hermanos, tuvo compasión. Dice la palabra del Señor que el samaritano tuvo compasión del que estaba herido, del que estaba dañado, ¿cierto? Y bueno, la palabra ahí del Señor dice que Él lo tomó, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un lugar para que lo pudiesen cuidar y se lo entregó al mesonero. Ahora, tenemos que ver por qué yo digo que el Señor ha de venir después de 2000 años a contar del año 33 y medio. En primer lugar, tenemos que sacar algunas características de algunos puntos bien importantes que se encuentran en esta parábola del buen samaritano. ¿Como cuál? Por ejemplo, el denario que se le entrega al mesonero. Dice la palabra del Señor que se le entregó, ¿cuánto denario? ¿Cuánto denario? Este buen samaritano le entregó al mesonero 2 denarios, ¿cierto? 2 denarios, amados hermanos, equivale a un día de trabajo. Por tanto, lo que le dijo fue que cuidara a ese hombre mientras él regresaba dentro de ¿cuánto? ¿De cuántos días? De 2 días. Si un denario equivale, amados hermanos, a un día de trabajo, y si el Señor, el samaritano, le entregó 2 denarios y le dijo, cuídamelo mientras yo regreso, le quiso decir, cuídamelo mientras yo regreso en 2 días. Y la palabra del Señor nos dice claramente en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, si usted me acompaña, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, ¿cierto? Y 1000 años como un día.
¿Cuánto es un día para el Señor? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero vamos al Salmo 94 para poder reafirmar este versículo. Salmo capítulo 90, versículo 4, dice así: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de la vigilia de la noche. Entonces, un día para el Señor son 1000 años. Y este buen samaritano, que es figura de Cristo, porque tuvo compasión, porque debemos ver, amados hermanos, que el samaritano es figura de Cristo, ¿cierto? El mesonero es figura del Espíritu Santo, el mesón es figura de la iglesia, y el medio herido, ¿quién es? Era tú y era yo, el medio herido, ¿cierto? Porque una parte de nosotros estaba viva y otra parte de nosotros estaba muerta. Dice que estábamos muertos nuestro espíritu, ¿cierto? Pero el alma y el cuerpo estaba funcionando. Entonces, una parte de nosotros estaba muerto, por tanto, éramos nosotros aquel medio herido, el cual Jesucristo tuvo compasión de ti, tuvo compasión de mí, y nos dejó a cargo del Espíritu Santo, ¿cierto? Para que nos pueda restaurar, para que nos pueda sanar de las heridas que el mundo a veces nos ha causado. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ver reflejado que el Señor en su palabra, debemos entender que el Señor dice que en 2 días iba a regresar por aquel que dejó a cargo al Espíritu Santo, ¿cierto? De aquel medio herido, para que lo sanase. Entonces, veamos, en Juan capítulo 4, un segundo ejemplo que quiero compartir, porque digo que el Señor ha de venir en 2000 años, a contar del año 33 y medio. En Juan capítulo 4, versículo 40, dice así la palabra del Señor: entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Mira, amados hermanos, aquí habla la palabra del Señor que cuando Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana, ¿cierto? Y la mujer samaritana le dijo, le hablaba con relación a la adoración, amados hermanos, y el Señor le dice, el Padre anda buscando adorador en espíritu y en verdad, y todo el diálogo que usted puede tener, cuando le pregunta, trae a tu marido, le dijo, 5 maridos has tenido, ¿cierto? Todo ese tema. La cosa que esta samaritana después fue a su pueblo y le habló de lo que Jesús le había dicho, y la samaritana dijo, este parece ser el Cristo al que se estaba esperando. La cosa que, amados hermanos, llegó un momento en que los samaritanos querían escuchar y aprender de él, y le rogaron, amados hermanos, que se quedase 2 días, ¿cierto? Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Yo ya le dije recién que un día equivale a 1000 años, y 1000 años equivale, amados hermanos, como un día. Un día es, 1000 años es como el día de ayer, del Salmo 90, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, fíjese que Jesús para en Samaria a compartir con los samaritanos. Yo le hago una pregunta, amados hermanos. ¿Quién eran los samaritanos? ¿Quién eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos, amados hermanos, era una mezcla entre judíos y gentiles. Era una mezcla entre judíos y gentiles. Jesús se quedó con los samaritanos 2 días, y dice la palabra que después que se quedó con los samaritanos, dice, se fue a Jerusalén, se fue donde los israelitas. Mira, amados hermanos, usted tiene que ver que todo esto es sombra y figura de lo que es la manifestación del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, primeramente estuvo con la iglesia. A ver, ¿la iglesia de qué está formada? Si Samaria, si los samaritanos que estaban en ese tiempo allá eran una mezcla entre judíos y gentiles, yo le hago una pregunta. ¿De qué está formada la iglesia? ¿Entre judíos y gentiles o no? ¿Sí o no?
Hay judíos que se han convertido a Cristo y también los gentiles que se han convertido a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que Israel fue endurecido en parte. O hay una parte que se ha endurecido, pero otra parte no. Entonces la iglesia está formada de judíos y gentiles. Y dice la palabra que el Señor se quedó con ellos 2000 años, 2 días, se quedó con la iglesia. Habla de administración. Hoy día el Señor, ¿con quién está en este tiempo? ¿Cuál es la administración la cual el Señor está llevando a cabo en este tiempo? Es con la de la iglesia. Hoy día el Señor, la administración de Dios es con la iglesia. Por eso dice la palabra que separó, que a una semana de las 70 semanas de Daniel que quedó detenida, que ese es un trato con Israel, no con la iglesia, es un trato con Israel. Hoy día la administración está con su iglesia. Entonces se quedó 2 días, 2 años de administración con la iglesia, 2 años de formación, de preparación de su novia, desde el momento en que Jesús dijo que desde ahora me veréis viniendo en la nube. Comenzaron los 2000 años, 2000 años de trato, de formación, de preparación de su novia. Se quedó con su iglesia, ¿ya? Pero si usted va a esa escritura, dice que después que se fue del lado de los samaritanos, dice la palabra que fue en dirección a Jerusalén. Ya estuvo ya con los samaritanos, ahora va de regreso a Jerusalén. Ahí ya va a cambiar la administración de la iglesia y cambia la administración ahora con Israel. Espero que me vayan entendiendo lo que le estoy compartiendo. Entonces, amados hermanos, está hoy día con la iglesia 2000 años y después se va donde Israel al terminar la última semana, amados hermanos, de Daniel. En este punto, en donde hay una gran confusión hoy día, porque se enseña que toda la iglesia pasa por el periodo de tribulación y gran tribulación. Pero aquí veo reflejado que Jesús pasa por Samaria y se queda 2 días y después vuelve a Jerusalén. Esto también lo podemos ver reflejado, amados hermanos, en Romanos 11:25. Acompáñeme a Romanos 11:25 para que podamos ir entendiendo este tema que es bien profundo y a veces bien controversial. Romanos 11, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Dice, yo la voy a leer en la traducción viviente. Usted la puede leer en la traducción Reina Valera, la que usted tenga. En todo caso, va a hablar lo mismo. Dice, mis amados hermanos, en la traducción viviente, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan, está hablando el apóstol Pablo, quiero que entiendan este misterio. Mire, habla de un misterio, un misterio es algo no revelado, que estaba en secreto, estaba oculto, pero a Pablo se le reveló. Dice, quiero darle a entender este misterio, esto que se me reveló a mí. Y se lo quiero dar a entender, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, se fija, pero hay una parte que no. Y esa parte que no, amados hermanos, han declarado y han confesado que Jesús es el Mesías, el cual ellos estaban esperando. Fíjese. Entonces, dice, parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará. ¿Hasta cuándo va a durar? Mire, hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Fíjese. Dice que ese corazón endurecido de Israel, la parte endurecida de Israel, que al día de hoy todavía están esperando al Mesías, dice la palabra del Señor, de acuerdo a lo que a Pablo se le fue revelado, que ese endurecimiento durará hay un límite, hay un tope, hasta que los gentiles, dice, hasta que complete el número de los gentiles que han de aceptar a Cristo. En otra versión, amados hermanos, dice que ese endurecimiento durará hasta que el último gentil
Fíjese, hasta que el último gentil acepte a Cristo. Porque habla de una plenitud, habla de una totalidad. Y si usted sigue leyendo en ese mismo versículo, después dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Luego de qué? Luego de que el último gentil acepte a Cristo. Entonces, amados hermanos, ahí es claro, y el que no quiere entenderlo es un tema de aquel que no lo quiere entender. Pero ahí es claro que habla de una administración diferente. Se terminó la administración con la iglesia, entró el último gentil, se completó el número de los gentiles que tenían que aceptar a Cristo, y luego hay una separación, y luego de eso dice, todo Israel será salvo. Hay un cambio de administración, y ahí es notable. Ahí está, se nota, está a la vista, y es que no quiera ver, como dije, bueno, Dios se lo tendrá que revelar. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que hoy día está esa confusión de que si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación, pero yo veo un cambio de administración. Ahora no digo, amados hermanos, que algunos no tienen el periodo de tribulación, porque si no, Apocalipsis 7, versículo 14, tendríamos que arrancar la hoja, cuando dice la palabra de Dios que esa gente que estaban ahí, dice, salieron de la gran tribulación, ¿cierto? Pero fíjese por qué se quedaron, porque dice, ¿por qué tuvieron que lavar su vestidura en ese periodo? ¿Por qué se quedaron? Porque no quisieron lavar su vestidura. Por eso es tanto el énfasis de que nosotros hoy día lavemos nuestra vestidura, que hoy día procuremos vivir una vida en santidad, porque sin santidad, dice la palabra, nadie le verá. Porque va a haber gente de la iglesia, gente de Dios, gente del pueblo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que sí se van a quedar. Sí se van a quedar. Y esos son los que salen de Apocalipsis 7:14, esos se quedaron porque no lavaron su vestidura. Pero amados, no podemos globalizar y echar a toda la iglesia, que toda la iglesia se queda dando a entender que ninguno lavó su vestidura, cuando no es así. No es así. ¿Me entiende? Entonces son temas bien controversiales que a veces discutirlo con ministros que piensan algo diferente, a veces pérdida de tiempo, amados hermanos, porque esto tiene que ser revelado, esto te lo tiene que revelar el Espíritu Santo a ti, de poder entender que nosotros lo vamos, la iglesia novia se tiene que ir antes de la gran tribulación, antes de los 150 días de la pretribulación, amados hermanos, la iglesia se tiene que ir antes, y eso está cercano a suceder, está muy cercano a suceder, amados hermanos. Sigamos, pues no quiero hablar de ese tema, otro día vamos a compartir con respecto a eso. Si la iglesia no pasa o no pasa por la gran tribulación, yo digo que sí, hay una parte que sí lo pasa, lamentablemente sí lo pasa. La palabra de Dios dice claramente en Proverbios capítulo 25, versículo 7, dice la palabra, sube acá, dice, y que no sea, dice, lo vamos a buscar mejor, amados, mire. Para no hablar algo diferente, otro idioma, prefiero buscarlo. Acompáñeme. Proverbio capítulo 25, versículo 7. Mire lo que dice acá. Habla con relación a lo que le digo yo con relación al arrebatamiento de la iglesia, pero también habla, amados hermanos, de algunos que van a regresar, y esos son los que se quedan en el periodo de tribulación. Por eso hay tanta confusión. Dice, porque mejor es que se te diga, sube acá. Sube acá. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Juan ahí en la isla de Patmos? Le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. Pero se las mostró después que le dijo, sube. Y mira acá dice, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Y en Primera de Juan, capítulo 2, 28, dice, vamos a Primera de Juan, acompáñame a Primera de Juan, para que podamos fortalecer este versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice, y ahora, hijito, permanecer en él. Debemos permanecer en él. Dice la palabra que debemos ser dignos de escapar de la prueba que viene sobre toda la tierra. ¿Y cómo vamos a ser dignos? Permaneciendo en él.
en Él, estando dentro de Él. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta, yo entraré en Él, y Él cenaré, y Él entrará. Dice: yo cenaré con Él, y Él cenará conmigo. Habla de un complemento, amados hermanos, de Él entrar en nosotros. Ya entró en nosotros, pero ahora tú tienes que entrar en Él y permanecer en Él. Entonces dice: ahora, hijito, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, ¿ya?, tengamos confianza, para que en su venida, esa palabra venida es parucía, usted la puede buscar, dice para que en su venida, dice, no nos alejemos de Él avergonzado. ¿Y qué decía recién en Proverbios 25:7? Dice: y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Entonces fíjese, amados hermanos, que nosotros hoy día estamos en ese periodo de preparación de la novia. Estamos en el periodo de formación, estamos en el periodo de nosotros guardarnos en santidad delante del Señor. Sigamos. En Romanos, entonces, yo le dije que en Romanos 11:25 al 26 hay un cambio de administración, ¿cierto? Dios termina la administración con la iglesia y comienza la administración con el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, sigamos. Volvamos a los 2000 años. En Oseas capítulo 6, versículo 2, también en la palabra del Señor nos enseña, dice la palabra, dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Se fija, nuevamente ahí se marca 2000 años. Cristo viene después de 2000 años, a partir del año 33 y medio, en que Jesús estaba siendo juzgado. Él dijo: desde ahora me veréis viniendo en la nube con poder. Y ya le di los textos bíblicos donde habla y nos enseña que Él va a venir después de 2000 años, como el del buen samaritano, que se le dieron los 2 denarios, ¿cierto?, que representan 2 días de cuidado, de protección, los 2 días en que Jesús se quedó en Samaria con los samaritanos y después fue en camino a Jerusalén, un cambio de administración, ¿cierto? Leímos Romanos 11:25, de administración de la iglesia hacia Israel. Y ahora reforzamos con Oseas capítulo 6, versículo 2, donde dice que nos dará vida después de 2 días, después de 2000 años, porque un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Amén, amados hermanos. ¿Estamos claros ahí? Espero que sí. Espero que me vayan entendiendo y siguiendo lo que le estoy compartiendo. Y el último punto que debo también dar a entender y dar a conocer: ¿de dónde saqué yo los 150 días? ¿De dónde saqué los 150 días? Bueno, les invito a que me acompañen a Apocalipsis capítulo 9. Vamos a Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Y dice así, más o menos son varios versículos. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Bueno, aquí está hablando, amados hermanos, el pozo del abismo, o la puerta del abismo, amados hermanos. Esto se encuentra en todo lo que ahí donde están los glaciares, amado, el polo norte, polo sur. Esos son las puertas de este abismo, el cual van a ser abiertos. Por eso hoy día tú puedes ver que se están derritiendo los glaciares y todo eso se tiene que abrir. Todo eso está lleno de hielo hasta abajo, amados hermanos. Es una puerta dimensional. Y dice:
Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañase la hierba de la tierra, ni a cosas verdes alguna, ni a ningún árbol, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en la frente. No voy a hablar de ese tema, quiénes son esos hombres, este no es el momento. Y le fue dado que no lo matase, sino que lo atormentase 5 meses. Ahí están, los 150 días. Y su tormento era como tormento del escorpión cuando hiere al hombre. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Amados hermanos, acá en el versículo 10 dice, tenían cola como de escorpiones, son aquellos que van a oprimir a esa gente, y también aguijones, y en su cola tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ya, después sigamos, dice 5 meses, y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que de cierta forma es el destructor. Y pasó el primer ay. Entonces, amados hermanos, aquí tenemos que ver otro tema. Aquí habla de una pretribulación. Antes de que vengan los 7 años de tribulación y gran tribulación, primeramente va a haber una pretribulación de 150 días. Pero yo quiero que vea lo que ustedes lean en su casa, vea lo que va a suceder, cómo va a ser el tormento y la opresión en ese tiempo sobre aquella gente que van a estar en ese periodo, amados hermanos, por haber rechazado, ¿cierto?, a Jesucristo. Dice la palabra que la gente va a desear buscar la muerte. Hoy día yo le hago una pregunta: ¿quién desea morir? ¿Quién anda buscando la muerte? ¿Andas buscando la muerte tú? Hoy día hay un montón de gente que están muriendo por causa de la pandemia, pero nadie se quiere morir, o tú te quieres morir. Pero en ese periodo, amados hermanos, de 150 días de pretribulación, la gente va a desear, va a buscar, va a anhelar morirse, y dice la palabra que la muerte va a huir de ellos. ¡Qué tremendo! Por eso es importante guardarse en santidad, por eso es importante buscar del Señor, por eso es importante hacer lo que Dios, el Padre, quiere que hagamos, amados hermanos. Si esto no es un juego, no es un tiempo de jugar a ser cristiano, no es un tiempo que cuando quiero y cuando no, este es un tiempo, amados hermanos, de decisión, de determinación, donde tú sí tienes que ser sí, y tú no tienes que ser no. La palabra de Dios dice claramente en Apocalipsis, le habla, dice frío o caliente, porque tibio te vomitaré, serán regresados. Y ya lo vimos en Proverbios 25:7 y en Primera de Juan 2:28. Entonces, amados hermanos, este es el periodo de los 150 días, en lo cual yo dije que debíamos rectar a la línea de tiempo que yo le quise hacer de una forma imaginaria, y si alguno lo hizo en papel, mucho mejor lo va a entender. Así que, amados hermanos, ¿cuál es el resumen, la conclusión de esto? Esforcemos buscar al Señor, esforcémonos. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Miren, amados hermanos, nunca en la historia se había visto que cierta forma, todas las naciones, toda la gente tengan que estar encerrada en sus casas. Amados hermanos, nunca se había visto. Esto ya no es normal. Esto ya no va a volver a ser lo mismo. El mundo ya no va a volver a ser el mismo que era. Amados hermanos, cada vez se va a ir complicando. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo, amados hermanos, tiempos donde son decisivos, determinantes, donde tú tienes que provocar un cambio, ordenar tu caminar, amados hermanos, porque lo que está aconteciendo hoy día, miren, miles de gente están muriendo. Y hoy día ya no es lo mismo, tenemos que andar con un bozar, amados hermanos, en nuestra boca, amados hermanos. No lo podemos abrazar, no lo podemos acercar, amados hermanos, y gente se está muriendo, amados hermanos. Esto no es normal, esto es señal de que Cristo viene. Ya no va a ser lo mismo. Y para que esto pueda cambiar, el mundo es el que tiene que cambiar, ¿cierto?
Amados hermanos, la iglesia tiene que salir de la tierra, terminar este tiempo, terminar este siglo, amados hermanos, y dice la palabra que va a haber cielo nuevo, tierra nueva. Aparte, amados hermanos, en el reino milenial dice que Jesucristo Él va a gobernar desde Jerusalén y todas las naciones, amados hermanos, dice la palabra, irán donde Él, amados hermanos, a adorarle, porque el que no vaya dice que no le va a llover. Entonces sí, va a haber un cambio, va a haber una restauración total sobre la tierra. Muchos hablan, muchos enseñan que Cristo no va a venir, que no va a venir hasta que todo sea restaurado. Pero amados hermanos, si tú lees ese versículo, dice que es necesario que los cielos sostengan o contengan al Señor Jesucristo hasta que todo sea restaurado. Pero ¿qué dice después? Porque tú lees hasta ahí nomás. ¿Qué dice después? Dice, y entonces vendrá el fin, pero tú y yo no estamos esperando el fin, porque el fin es al final allá, donde, amados hermanos, al final del milenio, cuando el enemigo, el diablo, es lanzado al lago de fuego. Ese es el fin. Nosotros no estamos esperando ese tiempo, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la novia. Y eso puede suceder en cualquier momento, es inminente. Yo ya le di la línea de tiempo, repasemos de la línea de tiempo del 0 hasta el año 33 y medio, en que Jesús estaba siendo juzgado. De ahí usted cuenta 2000 años y sería 33 y medio, ¿cierto? Los 33 y medio, usted le resta los 7 años de periodo de tribulación y retribulación, que ya lo vimos, los 150 días, que también lo vimos recién, de la pretribulación, año perdido del calendario, del cambio de calendario juliano a gregoriano, ¿cierto, amados hermanos? Y no estaría dando el año 2021. Solamente son cálculos. Solamente son cálculos con relación al regreso de nuestro Señor Jesucristo. No estoy dando fecha. La palabra nadie lo sabe y yo no puedo decir el tal día, tal año. Pero, amados hermanos, sí debemos prepararnos, porque esto nos muestra, ¿qué nos muestra? Que el Señor está cercano a venir por su novia. Está cercano. ¿De que está cercano? Lo está. Así que, amados hermanos, les animo, sigan adelante, esfuércense. Busquen del Señor cada día traten de ser apasionados, como ese refrán que junto con mi esposa, ese lema que junto con mi esposa estamos repitiendo constantemente: más tiempo con Dios, menos tiempo con los hombres, más tiempo en oración, menos tiempo con los hombres, más tiempo en búsqueda, en su palabra, en oración, menos tiempo en el celular, menos tiempo en el televisor. Busca más del Señor, enamórate más, porque Dios va a revelar su secreto a aquellos que le buscan en intimidad. Así que sigamos adelante, sigamos esforzándonos, sigamos buscando cada día más de su presencia, buscando más de lo que Dios tiene para nosotros. Son cosas maravillosas. Dice que ojo no ha visto, no ha subido el corazón del hombre, ni oído ha escuchado. Son las cosas que Dios tiene preparada para aquellos que le buscan, para aquellos que le aman, amados hermanos. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema. El otro jueves vamos a continuar, porque esta es una serie que yo quiero compartir con ustedes, amados hermanos. Hay cosas maravillosas que se tienen que ir manifestando en este tiempo, en medio de la iglesia, antes de que suceda la parucía. ¿Qué es la parucía? El arrebatamiento de la novia. Amén. Así que no se pierda el otro jueves a las 8:30. Vamos a estar conectados nuevamente. Así que el Señor les bendiga y vamos a orar. Vamos a concluir esta enseñanza. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición, de mucha edificación para su vida. Para mí, amados hermanos, lo ha sido. Al saber que la palabra del buen samaritano somos nosotros los que estamos reflejados en aquel hombre medio herido, y el buen samaritano, figura de Cristo, nos tomó, nos entregó al mesonero, figura del Espíritu Santo, y cierto, y el mesón figura de iglesia, y ahí estamos siendo procesados, tratados, mientras el Señor va. Bendiga, amados hermanos, y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Señor, te damos gracias por esta palabra y esperamos que esta palabra vaya provocado mucha bendición y, Señor, y edificación en la vida de tus hijos, de aquellos que la escucharon. Te doy gracias, Señor, por haber usado mi vida, mis labios, mi voz, Señor, todo mi ser.
Señor, esperamos con ansia, te esperamos, ayúdanos a pasar más tiempo contigo, más tiempo en búsqueda, más tiempo en oración, más tiempos en tu palabra, más tiempo de amores, Señor, y menos tiempo con los hombres, menos tiempo en las cosas cotidianas, Señor, que a veces nos quieren volver y desenfocarnos y sacarnos de lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener tiempo de intimidad continua, constante, mayormente en estos tiempos, Señor, porque dice tu palabra que tú no harás nada, no harás nada sin primeramente revelárselo a los siervos, tus profetas. Señor, son siervos, gente en intimidad y en comunión, gente que te busca. Tú no vas a revelar tu secreto a cualquiera. Tú vas a revelar los secretos a aquellos que se esfuerzan en buscar, Señor, tu presencia, tu rostro, aquellos que anhelan, Señor, el saber los secretos, Señor, de que están en tu reino. Padre amado, no cualquiera entra al lugar santísimo, aunque el acceso está abierto, pero no todos saben entrar. A unos solamente se quedan y se conforman con estar en el lugar santo, Padre amado, pero dice tu palabra que uno era el que entraba al lugar santísimo. Eso da a entender que son escasos aquellos que entran, Señor, a esa privacidad, Señor, de entrar al lugar santísimo, a escuchar tu voz y a estar en el contacto directo con tu presencia. Ayúdanos, Señor, a habitar constantemente, Señor, en esa comunión y en esa intimidad contigo, mi Dios. Espíritu Santo, llena nuestra vida, llena la vida de cada hermano, cada hermana que está escuchando. Señor, llena la vida de aquellos que después van a ver el video, Señor, que sea de bendición y de edificación. Padre amado, Señor, provoca en ellos un despertar a aquel que está durmiendo. Señor, tu palabra dice que tú vendrás como ladrón en la noche, pero más el apóstol Pablo dice, más no a vosotros. Ese día no nos sorprenderá a vosotros, no nos sorprenderá cuando tú vengas, porque tu palabra dice, vosotros no sois de la noche, sino que son del día. Señor, Padre amado, ayúdanos a vivir en la luz, en la claridad, Señor, en la luz de tu palabra. Señor, Padre amado, entre más luz tengamos de tu palabra en nuestra vida, toda tiniebla dentro de nosotros se empiezan a disipar. Padre amado, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Yo bendigo a cada hermano, cada hermana, Señor, cada familia, cada hogar, Padre amado, que en esta noche se ha conectado. Y te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra a través de tus medios en estos tiempos. Ya nos darás, Señor, el tiempo de poder volver nuevamente a congregarnos, pero hoy aprovechamos lo que tú nos das. Señor, te bendecimos, te adoramos y creemos que a través de estos medios tú te glorificas. Para ti no hay limitación. Te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos, que el Señor le bendiga grandemente y nos volvemos a encontrar el día jueves a las 8:30 de la noche. Que el Señor le bendiga y la paz de Dios sea en sus corazones. Dios le bendiga. Bendiciones.